Bueno, vamos a ver la escritura, primera carta de Pedro, capítulo número 1, y vamos a leer desde el versículo 3 para mirar el contexto de este pasaje que vamos a ver hoy, que es el verso 6 y 7, pero el contexto nos habla acerca de por qué o de para qué. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 al versículo número 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Nos habla primeramente de una recompensa. Nos habla este pasaje de una meta, de una recompensa, de algo que se va a alcanzar. Mire, el Señor, Él por su amor y por su grande misericordia, nos hizo renacer. Eso ya es una palabra muy hermosa. Él nos hizo renacer. Él nos salvó. El Señor nos dio esperanza. Dice este versículo que nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjese bien lo que hace Dios. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Y luego nos dio herencia. Él nos guarda. Alabado sea Dios. Eso es un proceso hermoso. Número uno, Él nos hizo renacer. Nos dio el nuevo nacimiento, nos dio una vida nueva para gloria de su nombre. Y entonces vemos lo siguiente, para una esperanza viva, alabado sea Dios. Y luego para una herencia incorruptible. Esto es para una herencia. Nos dio herencia, alabado sea su santo nombre. Él entonces nos dio esperanza, nos da herencia, nos hace renacer y entonces dice la Escritura, Él nos guarda con su poder mediante la fe y dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice la Escritura, si es necesario, y comienza a hablar de las pruebas. Las pruebas, lo primero que podemos entender nosotros, mucha gente dice, ¿por qué? Yo no sé por qué me vienen tantas pruebas o por qué me vienen estas pruebas. Bueno, las pruebas, toda prueba, cualquier prueba que llegue a la vida de un ser humano tiene 5 características. Tiene, cuando menos, nos habla este pasaje que leímos, que cuando menos tiene 5 características. Y la primera es que las pruebas son por un poco de tiempo. Las pruebas son breves. Quizá a usted le parezca que es mucho tiempo, pero la Biblia dice que son breves. En primer lugar nos menciona Pedro la duración de las pruebas. Y número 1 es que las pruebas son breves. Las pruebas no van a estar toda la vida, pero tienen cierta mayoría. La mayoría de las pruebas y la experiencia de cada persona demuestran esto, confirman esto. Y es importante saber que la prueba tiene un tiempo que empieza y que termina. Y la Biblia dice que es breve.
por un poco de tiempo. Dice que esta herencia que el Señor nos ofrece es una herencia eterna, es una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y esta bendición, la recompensa que el Señor nos da, esta herencia es eterna. Entonces la herencia, fíjese bien, la herencia que el Señor da, el regalo, la bendición que Dios da es eterno. Quiere decir que no tiene principio ni fin, es eterno. Dura toda la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si comparamos el tiempo de la prueba y comparamos el tiempo de la bendición, la herencia del creyente es eterna. Y comparada a una herencia eterna, aún las pruebas más largas de la vida se verán breves, serán breves, porque la herencia es eterna. Entonces, se va a terminar un día las pruebas y vas a gozar de una herencia que es eterna, no tiene fin nunca. La bendición es la que nunca tendrá fin. La herencia que el Señor ha preparado para nuestra vida es eterna. Así que el tiempo que dure cualquier prueba, la Biblia dice que es breve. Dice, por un poco de tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, y verso número 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Este es el segundo punto. Que las pruebas tienen otra característica muy importante o muy clara. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario. Número uno, las pruebas van a ocurrir solamente si es necesario. La prueba va a ocurrir si se necesita. Dios permite las pruebas de nuestra vida cuando son necesarias. Que sea realmente necesario. Un día viajaban una pareja para otro país y les pedían para autorizarles su viaje que llevaran las vacunas que se requieren para ir a ciertos países. Para ir a ciertos países necesita usted algunas vacunas, para ir a otros países no necesita ninguna. Entonces fueron y preguntaron que cuáles vacunas eran necesarias para ese país. Entonces ya cuando llegaron allí, les dijo, un médico dijo, bueno, para este país se requieren esta y estas vacunas. Puede ponerse estas vacunas porque ese país se ven estas enfermedades. Así que toda esta lista de vacunas, y le presentaron como 20 o 30. Y decía el hombre, no, a mí ya hasta me dolía el brazo nomás de ver la lista. Pero dijo, bueno, pero ¿cuál es la necesaria? ¿Cuál es necesaria? Dijo, necesaria nomás es una. Dijo, no, nomás póngame esa, la necesaria. Quiere decir que las pruebas van a venir a nuestra vida, las que sean necesarias. Decía un filósofo del mundo, ¿verdad? Un filósofo decía, la vida nos enseña y es la mejor maestra. Dice, cuando no aprendemos la lección, nos la repite. Quiere decir que cuando no aprende uno, la prueba se va a repetir. Se van a repetir las pruebas. Porque es necesario, porque es importante saber que de alguna manera es necesario aprender. A través de las pruebas aprendemos. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Entonces vamos a mirar que estas pruebas son necesarias. Son breves, dice la Biblia, y son necesarias. Y las pruebas van a ser solamente las que necesite la persona para aprender y en el momento. Solo las vamos a tener cuando son necesarias. Solo vas a ser probado cuando se necesite, no antes ni después. Y esto es algo que podemos aprender. Siempre que estamos en una prueba, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué debo aprender, Padre, en esta prueba? Como diciendo para que ya se pase rápido, pero son necesarias. Esa es la segunda característica de las pruebas. Número uno, que son breves, y número dos, que son necesarias.
En otra característica que nos dice el capítulo 1 y verso 6 de 1 de Pedro, dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice la Biblia, por un poco de tiempo, quiere decir que son breves. Número 2, si es necesario. Y número 3, tendráis que ser afligidos. Dice aquí la Biblia, tiene que ser así. Y esta es la tercera característica de las pruebas, y es que tienes que ser. Las pruebas son obligatorias. Es obligatorio. Entonces, como el viaje de esta persona, le dijeron, esta vacuna es obligatoria, la de la fiebre amarilla. Esta sí, usted no puede entrar a ese país. Las otras eran opcionales, pero había una que era obligatoria. Entonces las pruebas, algunas pruebas de nuestra vida tienen que ser. Dice la Biblia, si es necesario, tienes que ser afligido. Si es necesario. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Entonces las pruebas son obligatorias. La prueba tiene que darse. Todas las pruebas en nuestra vida son obligatorias. ¿Por qué? No lo sabemos. Un día llegaremos con el Señor, un día estaremos con Él y ahí lo sabremos. Y a veces sospechamos que Dios no sabe, o a veces sospechamos que Dios es algo que a Él le conviene ponernos pruebas, pero no es así. Ninguna prueba llega a nuestra vida porque sea opcional, porque no sea necesaria. Las pruebas, todas las que has pasado en tu vida, todas las pruebas que pasamos en la vida son obligatorias. Todas las pruebas que pasa una persona en su vida son obligatorias. Y la cuarta característica es que son dolorosas. Dice el versículo 6 que leímos, tengáis que ser afligidos. La aflicción es dolor. La aflicción es dolor, es doloroso. La aflicción implica dolor. En las pruebas, Dios sabe que las pruebas duelen. Dios lo sabe bien. Dios sabe que las pruebas en la vida de una persona duelen, son dolorosas. Y dice, tienes que ser afligido. Dios entiende el dolor nuestro. Dios conoce. Dios sabe. Él entiende el sufrimiento. Dice la Biblia que Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Sabemos que Jesús es Dios. Él se hizo débil para poder comprendernos, para entender el sufrimiento humano. Así que Dios conoce el dolor. Y cuando pasamos por cualquier prueba, cuando pasamos por pruebas dolorosas, terribles, el Señor nos está guardando. Dice la Escritura que estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Dice la palabra que estamos pasando las pruebas, estamos pasando, caminando por el mismo camino que Él caminó, el camino de sufrimiento, de dolor. Así que las pruebas implican dolor. Esa es una característica difícil de entender. Y la quinta característica de las pruebas, dice la Biblia en el versículo 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto es la última característica de las pruebas, y es que son diversas. Son diferentes una de otra. Los seres humanos nos hemos fabricado muchos dichos acerca de las pruebas. Y decimos que no sale de una cuando entra en otra. Y que es duro atravesar cualquier prueba. Y las pruebas son variadas. Llegan de todas formas, de todas maneras, grandes, pequeñas, cortas, largas, pruebas económicas, familiares, emocionales, pruebas en lo físico, en el trabajo, sociales,
Y por eso se llama pruebas, porque es plural, porque son muchas veces y todas a veces llegan al mismo tiempo. A veces usted no está pasando ninguna prueba y de repente le llegan juntas muchas. Y a veces no hay tiempo para recuperar fuerzas, pero Dios conoce nuestro corazón. Él conoce lo que puedes llevar. A veces, hermanos, dicen la gente, nos llueve sobre mojado. Pero Dios es bueno. Él no dejará que usted sea probado, que sea tentado más de lo que podemos llevar. Cualquier prueba en que el ser humano se encuentra es porque puede pasarla, puede atravesarla. Es porque es necesaria. A veces es obligatorio, pero es breve. Y aunque sea dolorosa, Dios va a estar contigo. Y en medio de la prueba más difícil que tú estés pasando, quizá usted diga, hermano, es que usted no conoce la prueba que yo estoy pasando, ni cuánto tiempo he estado. Lo que sí podemos decirle es que en medio de cualquier prueba, de la prueba más difícil, la confianza que el creyente en Cristo debemos de tener es esta, que Él nos escogió. Dice el versículo 2, elegido según la presencia de Dios. Usted ha sido elegido. Dios lo escogió, alabado sea su nombre. Él te hizo renacer. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos, dice la Biblia, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos. El Señor te eligió, alabado sea su nombre, y te hizo renacer, gloria a Dios. Fíjense qué hermoso, qué maravilloso. En medio de la prueba, tú debes recordar que el Señor te eligió y te hizo renacer y que te dio esperanza y que te dio herencia, y es una herencia incorruptible. Y ese mismo Dios, dice el versículo 5, en el cual sois guardados por el poder de Dios. En esa prueba tú eres guardado. Tú estás siendo protegido. Tú estás siendo guardado. Dios te guarda en medio de las pruebas. Piénselo bien. Dios te guarda en medio de las pruebas. Porque las pruebas nos mantienen cerca del Señor y son parte de su cuidado. Cualquier prueba es parte del cuidado de Dios. Porque hay gente que dice, Dios no me cuidó. Dios está contigo. Dios está contigo. Y estas 5 verdades se encuentran en el capítulo 1, versículo 6 de Primera de Pedro. Estas 5 verdades nos permiten entender, comprender y triunfar en las pruebas. Son temporales las pruebas, son breves, son necesarias, son obligatorias, pasajeras, y son pasajeras. Él está contigo. Son diversas, pero son para nuestro bien. amén, Son para bendecirnos. Porque la herencia que tú vas a recibir es una herencia eterna. Es una herencia de bendición que jamás tendrá fin en el tiempo. Nunca se va a terminar tu bendición eterna. Esa es eterna. Tú entonces puedes, como José, ser bendecido, disfrutar la presencia de Dios, aún como esclavo, aún en la cárcel. José, dice la Biblia, y Jehová estaba con él. Tú puedes salir adelante en medio de cualquier prueba cuando tú entiendes la meta. La meta de esa prueba, dice la Biblia en el versículo 7, dice que la meta es que tú seas hallado en alabanza, en gloria y honra para cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Quiere decir que la meta es que usted vaya a desarrollar una fe digna de alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Imagínese el día en que el Señor se manifieste en su venida
entonces ¿cómo será hallada tu fe? Ese es el premio. Ese es el premio poderoso, hermoso, y dices, bueno, yo estoy pasando por diversas pruebas, pero estas pruebas tienen la finalidad de que mi fe sea hallada. Dice el versículo que vamos a leer, dice, para que sometida, para eso son las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice la Biblia, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para eso son las pruebas, para que cuando venga el Señor tu fe sea hallada de esta manera. ¿Vale la pena entonces? ¿Vale el esfuerzo? ¿Vale el esfuerzo para lograr esta meta? La meta es que es cuando venga el Señor tu fe sea hallada de esta manera. Nuestra fe sea encontrada de esta manera. Él nos va a bendecir. Él está contigo. Él permite la prueba. Las pruebas son breves. Las pruebas son necesarias. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque hay dolor, aunque es un poco de tiempo, aunque es necesaria, aunque son diversas, pero todas tienen una meta. Todas estas características tienen la meta, es que para cuando venga el Señor, tu fe sea hallada delante de Él. Ya usted entiende que tiene una meta digna de alabanza, de gloria y de honra, cuando Jesucristo sea manifestado. El premio que recibiremos será un premio eterno, un galardón eterno. Nunca jamás se va a terminar. Ese sí no tiene límites. Ese premio, esa bendición es eterna con Cristo en los cielos. Quiero invitarle a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él te bendiga, que Él te guarde. Él te guardará en medio de las pruebas. Él está contigo. Él te guardará, Él te bendecirá, aún en medio de cualquier situación. Él está contigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos y te damos toda honra y toda la gloria. Te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Señor, en este momento te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta palabra bendita que tú das a nuestro corazón. Señor, hay muchas personas que están pasando pruebas, que quizás se les ha hecho un tiempo muy largo, muy difícil. Quizá, Padre, hay mucho sufrimiento, más de lo que a veces piensa la gente que puede soportar. Padre, en medio de toda prueba, en medio de cualquier circunstancia adversa, Señor, tú hablas a nuestros corazones. Por eso en este día te adoramos y te bendecimos, te glorificamos. Señor, que tu voluntad y que tu amor sean revelados a nuestros corazones, Señor, a través de esta palabra, a través de oraciones, Señor, a través de otras palabras, pero que siempre tú, Señor, des aliento y des la fuerza a toda persona que está sufriendo hoy, a toda persona que nos ve, a toda persona, Señor, aún que no nos ven, Padre bendito, a toda persona, Señor, a todo creyente, que tu Santo Espíritu les proveas de tu gracia, de tu gloria y tu favor, que tú les reveles, Señor, que esa herencia es incorruptible y que es eterna y que no puede medirse nunca. La bendición que tú has preparado en el día de tu manifestación gloriosa en los cielos. Padre, en esta hora te damos la gloria y la alabanza. Te pedimos que tú hables al corazón de tu pueblo, que tú mires, Señor, las personas, aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellos jóvenes, niños, Señor, aún que están pasando por pruebas terribles en su vida. Jóvenes, Señor, adolescentes que están considerando el suicidio. Padre, yo te ruego que tú hables a su corazón, que tú toques, Señor, poderosamente en las áreas en su vida en que ellos